De repente, tras las elecciones del 21 de diciembre, Tabarnia, la comunidad autónoma imaginaria inventada en el año 2011, está en boca de todos y se ha convertido en uno de los términos más buscados en las redes sociales en los últimos días. ¿Pero qué es Tabarnia? Detrás de la denominación está la plataforma Barcelona is not Catalonia, una organización ciudadana formada por un centenar de asociaciones y empresas que pretende que el área metropolitana de Barcelona y parte de la franja costera de Tarragona se conviertan en una comunidad autónoma separada del resto de Cataluña. Están hartos, dicen, del desafío independentista. Pero volvamos a las redes. Tabarnia ha conseguido sacar de quicio a los indepes, Rufián inclusive. Ocurrencias que han surgido en las redes sociales. Y es que se ha convertido no solo en una propuesta constitucional, sino en el espejo en el que los separatistas no se quieren mirar. Por ello ha sido trending topic mundial en Twitter y ha devuelto la sonrisa a los constitucionalistas. De la reivindicación de Tabarnia, por cierto, no solo se han hecho eco políticos y medios de comunicación españoles, sino que la propuesta ha llegado en cuestión de horas hasta Nigeria. Todo ello sin pagar embajadas en el exterior ni contratar a la hermana de Guardiola. Tabarnia es cuestión de libertad.